Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Rosy. Es posible que haya personas que nos estén viendo, estén siguiendo este culto, de hecho lo están haciendo, y que no estén aquí en Zaragoza o en Aragón. Estas semanas atrás nos llegaban mensajes de personas en el Reino Unido, en Madrid, en nuestra tierra, en Málaga, en otros sitios que siguen habitualmente, que han venido siguiendo habitualmente nuestros cultos. Y claro, de pronto estamos aquí, o el domingo pasado, y preguntan, bueno, ¿hay algo diferente en el culto? ¿Qué está pasando? Bueno, para aquellos que no lo sepan, en la Comunidad Autónoma de Aragón tenemos la restricción de no poder cantar en nuestros cultos presenciales, algo que no nos agrada, algo con lo que no estamos de acuerdo, pero algo que estamos respetando, y valga también de nuevo este culto como muestra de que lo estamos llevando a la práctica, lo cual no quiere decir que dejemos de alabar y de bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Pero aún así, en medio de eso, oraba Román, nuestro primer culto del año. Pues sí, hoy me parece mentira, pero es el primer culto del año, lo cual tiene que hacernos estar agradecidos al Señor, porque podemos estar aquí y porque aunque en nuestro calendario se haya pasado una hoja, ¿verdad? Pero nuestra vida es un continuo, sigue, y aquellos que pensaban que iban a pasar la hoja del 31 al 1 y todo iba a cambiar y el 2020 iba a estar ya olvidado y todo, bueno, ya tendrán tiempo de irse dando cuenta de que la cosa no va por ahí. Aún así, hoy comenzamos no solamente este culto como el primer culto del año, sino que, como veis en la pantalla, este es el año de nuestro 50 aniversario como iglesia. 50 aniversario oficial, porque en el año 1971 se constituyó la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza, aunque ya hacía un par de años más antes, pues que evidentemente ya se estaba predicando y ya había obra evangélica también aquí en Zaragoza, pero de manera oficial vamos a celebrar poco a poco, paulatinamente, hasta que lleguemos al mes de septiembre. Iremos celebrando de diferente manera y forma este 50 aniversario. Cada mes queremos tener alguna actividad especial y ya mandaremos alguna encuesta para que podáis hacernos llegar de qué manera pensáis que podemos celebrar nuestro 50 aniversario. Si hay alguna manera, alguna actividad o algo que os gustaría que pudiéramos hacer, pues evidentemente vamos a estar pensándolo. Para el mes de enero, la primera actividad que tendremos será una velada de oración para comenzar orando, dando gracias al Señor, poniendo el año, nuestras vidas y todo delante de Él, pero eso llegará, ¿verdad? Será más al final de este mes de enero. Al mismo tiempo, seguimos pues pensando en quiénes somos y por qué estamos aquí, qué hacemos. Creo que es algo que no debemos de abandonar en nuestro pensamiento, ¿verdad? Si estamos aquí es porque somos hijos de Dios y Dios quiere seguir usándonos a nosotros y a nosotros juntos como iglesia para algo. Espero que te lo hayas preguntado alguna vez y si no, hoy ya te estoy llamando la atención sobre eso. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? No me refiero aquí en el templo, ni me refiero a aquellos que nos estáis siguiendo a través de internet, que estáis en vuestra casa con el ordenador, con el móvil o en el portátil o en la tele, siguiendo el culto, sino por qué estás aquí, en la tierra, por qué vives en este momento de la historia. ¿Qué significa el haber tenido un encuentro con Dios para ti? Y eso debe llevarnos a seguir planteándonos qué hacemos todos juntos como iglesia. Es un pensamiento que no dejamos de pensar en él, sea cual sea la circunstancia por la que estemos pasando. Este año 2020 hemos pasado por diferentes momentos, unos más duros que otros, algunos de relax, pero todos con tensión, ¿verdad? Y preocupación, y no hemos dejado de preguntarnos qué quiere el Señor de nosotros en este momento de la historia. Entramos en 2021 y vamos a seguir preguntándonos lo mismo. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Cómo podemos ministrar a este mundo que está y que sigue en crisis? He querido recuperar esta frase. ¿Cómo ministrar a este mundo en crisis? Digo rescatar porque fue un pensamiento que rondó nuestra mente y nuestro ministerio en el año 2013 y fue motivado por un retiro
de pastores. Hay diferentes ponentes, diferentes compañeros. Y cuando estaba estos días en Málaga pensando acerca del comienzo del año, teníamos algunas ideas, pero buscando la guía del Señor vino de nuevo esa idea. Estamos en el 50 aniversario de nuestra fundación como iglesia. Algunos estabais desde el principio, otros nos hemos unido, pero no queremos que sea una celebración de lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que sea una celebración por lo que Dios ha hecho en el pasado y va a seguir haciendo con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Espero que ese sea el deseo de tu vida. ¿Sigue nuestro mundo estando en crisis? Pues creo que sí, en muchos sentidos. ¿Está la Iglesia del Señor en crisis? Es posible que en algunos sentidos sí, en otros no. ¿Está queriendo Dios usarnos como pueblo suyo para ministrar a nuestro mundo? Totalmente sí. Por eso quiero que en esta mañana podamos hacer una reflexión acerca, como he dicho al principio, de quiénes somos y para qué servimos, si es que servimos para algo. Espero que sí, que no solamente por tu autoconcepto, ¿verdad?, estés convencido de que sirves para algo, porque Dios no ha creado nada para nada. Dios ha creado al ser humano para algo, y te ha creado a ti y me ha creado a mí para algo, y espera algo de ti y de mí, independientemente, fijaos, de que seamos hijos suyos, de que hayamos entregado nuestra vida a Él o no. El ser humano tiene una utilidad en este mundo. Más aún, si te has entregado a Él, si eres hijo de Dios, sirves para algo. Ese pensamiento no siempre estuvo presente en la mente del pueblo de Dios. De hecho, para pensar en la realidad de cómo necesitamos ministrar a este mundo que está en crisis, hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con nosotros y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Un tema que he puesto por título Limpios para limpiar. A ver por dónde sale la cosa. Me gustaría que fuerais al libro de Ezequiel, un profeta que tuvo que hablar al pueblo de Dios en un momento muy complicado. Si nosotros estamos con limitaciones de poder ofrecer culto público a Dios, imaginaos cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Imaginaos cuando todo, como se suele decir, la crème de la crème del pueblo de Dios fue llevado cautivo a una tierra que no era la suya, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de las relaciones, lejos de todo lo que suponía estar viviendo en una tierra de la cual Dios había prometido que de esa tierra iba a fluir leche y miel, una tierra que iba a ser de bendición para todos los demás. Y el profeta Ezequiel recibe palabra de Dios para el pueblo que está en Babilonia, para hacerle saber varias cosas. En primer lugar, para hacerle recordar el por qué han llegado a esa situación. Y en segundo lugar, para darle una palabra de reprensión, pero también una palabra de ánimo y de esperanza de cara al futuro. Vamos a ver que el escenario es el escenario de qué siente Dios por la Tierra como planeta, como extensión de este planeta donde vivimos, y también de su pueblo. Porque hay algo acerca de Dios que no podemos olvidar, o que deberíamos recordar, y es que Dios ama este planeta, Dios ama la Tierra, Dios ama al ser humano, y se estremece de manera especial cuando su pueblo le abandona. ¿Y sabéis por qué? Porque tanto la tierra como el ser humano acarrean las consecuencias
de que el pueblo de Dios se aparte de Él. Un mensaje que a veces es para pararse y pensarlo. Y por eso en esta mañana me gustaría que pudiéramos pararnos y pensar en eso. Porque si queremos ministrar a este mundo, si queremos ser de utilidad para este mundo, si queremos ser de utilidad para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestro barrio, para tu casa, para tus amigos, para tu familia, tienes que ser conscientes de que si vives apartado de Dios, todos y cada uno de esos escenarios van a sufrir las consecuencias de que tú no estés viviendo tal y como Dios espera de ti. Cuando el hombre decide vivir de espaldas a Dios, es Dios quien intenta hacerle volver su cara para poder verle, para poder hablarle, para poder decirte lo que espera de ti. Por eso Dios sigue esperando hoy en día que su pueblo haga lo mismo y que pensemos, no de manera solamente general, el pueblo de Dios es que la iglesia, no, que pienses en ti en primer lugar para que después podamos llevarlo a nuestra vida comunitaria. Pero ese fue el escenario que encontraron no solamente Ezequiel, sino otros profetas, escenario de Isaías, de Jeremías, personas que tuvieron que hablar al pueblo de Dios en momentos de mucha dificultad, transmitiéndole la esencia del corazón de Dios y de los deseos de Dios para con ellos. Fijaos, en los primeros capítulos de Ezequiel, si vais al capítulo 5 y los versículos 5 al 6, vamos a ver cuál es la lectura que Dios hace de eso que hemos dicho. ¿Por qué llegó el pueblo a esa situación? Los que estuvisteis en el discipulado el año pasado y habéis terminado todo el Antiguo Testamento, esto es recordatorio, ¿eh? Pregunta de examen, como aquel que tuvimos tan guay a final de año pasado. Recordatorio, Ezequiel capítulo 5, versículos 5 y 6. Así dice el Señor omnipotente: esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos, con una perversidad mayor que la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. El pueblo de Dios dejó de lado las instrucciones, dejó de lado todo lo que Dios había preparado a través de su palabra para que ellos vivieran en ellos. De forma que cuando vamos al capítulo 8, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 8 vemos cómo eso hizo que el pueblo fuera arrastrado a la idolatría, es decir, a buscar otros quehaceres antes que el quehacer que Dios le había dado a su pueblo. Así que el pueblo rechaza la palabra de Dios, se busca un sustituto, y cuando llegamos al capítulo 11 de Ezequiel, versículo 12, encontramos que Dios le está diciendo a Ezequiel: sabréis que yo soy el Señor. No habéis seguido mis decretos ni habéis cumplido con mis leyes, sino que habéis adoptado las costumbres de las naciones que os rodean. El pueblo se olvida de la palabra y de los planes de Dios, busca sustitutos, busca otras cosas que hacer, y eso le lleva a adoptar la forma de vida y el comportamiento de los pueblos que no tienen a Dios como el centro de sus vidas. Eso va a tener repercusiones también para el propio Ezequiel, y cuando yo lo estaba leyendo, os invito a ir al capítulo 30, avanzando un poquito, capítulo 30, los versículos 30 al 33, perdón, capítulo 33, versículos 30 al 33. Esta mañana, cuando seguía repasando, decía: Señor, gracias porque de momento no me has dado esta palabra para mí. Pero Ezequiel, fijaos lo que tuvo que escuchar de boca del Señor. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo
hablan de ti junto a los muros y a las puertas de las casas y se dicen unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, fijaos lo que le dice a Ezequiel, es muy bonito, pero es tremendamente desolador. Tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento, pero oyen tus palabras y después no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, al menos sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué evaluación hace Dios de todo eso que está ocurriendo con el pueblo de Israel? Pues vámonos al capítulo 36, porque ya sí nos vamos a quedar aquí, porque es el grueso del texto que me gustaría que pudiéramos meditar. Versículo 16 en adelante. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el pueblo de Dios abandonara la palabra de Dios, se buscara sustitutos, asumiera una forma de vida totalmente contraria a lo que Dios había esperado de ellos? Y cuando el profeta que Dios había levantado entre ellos era enviado para proclamar su palabra, el pueblo ni le escuchaba. Al menos no es la forma en la que tiene que ser escuchado el mensaje, ¿verdad? Con disposición de obedecerlo, sino que lo escuchaban y pasaban de largo. Pues fijaos las consecuencias. Versículos 16, capítulo 36, versículos 16 al 18. El Señor me habló otra vez diciendo, Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con los ídolos, desaté mi furor contra ellos. El pueblo de Dios estaba contaminando la tierra. Hermanos, eso es fuerte y es duro. El pueblo de Dios estaba contaminando la tierra con su moralidad y con su vida social. Todo aquello a lo que apuntaban los 10 mandamientos que Dios había dado a su pueblo. Poner a Dios lo primero, honrarle y glorificarle, iba a hacer que vivieran con una moral superior a la de las personas que le seguían. Y además se iba a ver reflejado en la forma en que vivían ellos, en el trato que tenían cada uno con ellos. Y la idea era que haciendo los demás pueblos que no conocen a Dios pudieran ser desafiados, que pudieran ser animados a hacer lo mismo, a ver los beneficios de que Dios fuera el centro del pueblo y a que ellos decidieran hacer lo mismo. Por el contrario, el pueblo estaba contaminando la tierra, estaba manchándola. Los versículos 22 y 23 dicen, por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, voy a actuar, pero no por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones por donde habéis ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que habéis profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre vosotros, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. Si os dais cuenta, aquí en apenas 2 versículos, Dios le ha dicho en unas cuantas frases a Ezequiel que el pueblo ha hecho algo, ¿verdad? Y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, o sea que no es una palabra así rebuscada, difícil, antigua, profanar.
Profanar. El pueblo había profanado, dice, el nombre de Dios. ¿Qué significa que el pueblo de Israel profanara el nombre de Dios? O es bueno saberlo para saber si tú y yo lo estamos profanando también, ¿verdad? Pues mira, no significa que el pueblo estaba insultando públicamente o maldiciendo el nombre de Dios. No significa que el pueblo estuviera hablando mal sobre Dios y diciéndole a los demás, mira, esto pasad de Yahvé porque esto es un timo. No van por ahí los tiros. En el lenguaje hebreo había dos términos. Uno es kadosh, que significa santo. Recordad que significa apartado para la adoración a Dios. Y después está lo común, que es otra palabra más cortita, que es hol, que tiene que ver con la vida ordinaria, con lo del día a día, las cosas de andar por casa, que diríamos, ¿verdad? Estaba leyendo la semana pasada, antes de comenzar el reto de la Biblia en un año, ya después Yolanda hablará de eso, estaba leyendo el Levítico y justo me encontraba con que cuando Dios estaba dando las instrucciones acerca de los sacrificios y de las ofrendas en Levítico, en el capítulo 10, le dio una razón para ello al pueblo y le dijo, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé os ha dicho por medio de Moisés. Es decir, nuestro Dios, Yahvé, Él es un Dios santo. No hay nadie comparable a Él. Es totalmente diferente. Él es perfecto en absolutamente todo. Y para todo lo demás, hol. Lo de andar por casa. En la práctica, si ahora vamos atando hilos, el hecho de que el pueblo de Dios hubiera abandonado su ley, se hubiera olvidado de Él y hubiera puesto otras cosas delante, hubiera adoptado la forma de vida que los pueblos tenían y que no conocían a Dios, y el hecho de que finalmente no estuvieran ni siquiera escuchando la reprensión de Dios, a lo que estaba llevando era a la práctica de lo que los babilonios veían en ellos. Un grupo de perdedores. Ahí vienen los derrotados. Ahí están el pueblo que no servía para nada, que decían que tenía a Yahvé por Dios, pero fijaos cómo lo hemos conquistado, lo hemos sacado de su tierra y aquí están. Los exiliados. Por eso Dios se dispone a actuar. Y fijaos que la limpieza primera que Dios quiere hacer no es la del entorno, la limpieza que quiere hacer no es ni siquiera la del pueblo de Dios. La primera limpieza que Dios quiere hacer es la de su nombre. Yo voy a limpiar mi nombre porque vosotros lo habéis manchado. Yo voy a limpiar mi nombre porque no lo hago, dice el versículo 22, no lo hago por vosotros, lo hago por mí, por mi nombre, por mi honor, por mi reputación, por quién yo soy, porque yo soy el santo de Israel, pero Israel no está siendo santo. Así que Dios va a limpiar su nombre para que las demás naciones vean y sepan quién es Él, el Señor Todopoderoso. Y después de eso, entonces va a pasar a hacer otra cosa. Entonces sí le dice a su pueblo, versículo 24, os sacaré de entre las naciones, os reuniré de entre todos los pueblos, os haré regresar a vuestra propia tierra. Va a poner a su pueblo en el lugar que le corresponde. Va a poner a su pueblo en la tierra que Él había prometido. Va a poner a su pueblo en el lugar donde está el templo, en el lugar que ya estaría destruido después, pero sería reedificado. Va a poner a su pueblo en el lugar donde Dios le había dicho, quiero que estéis allí, porque quiero que desde allí seáis luz a las naciones, a esa tierra que fluye leche y miel, para que allí su pueblo cumpla con su propósito. Así que indirectamente también nos está diciendo el texto, aunque ya lo hemos visto al principio, que cuando el pueblo de Dios abandona
a su Dios, se despista, se pierde. En Andalucía decimos se ennorta, está ennortado, es que no sabe ni dónde está. Pues esa es consecuencia también de abandonar a Dios. No saber qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, o si estamos aquí tenemos que estar en otro sitio. Versículo 25. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Creo que esta parte es mucho más reveladora para nosotros hoy de lo que ha sido nunca, ¿verdad? Si hay alguna obsesión que hayamos cogido en 2020, es la obsesión por la limpieza, ¿o no? ¿Serías capaz de pensar cuántas cosas usas cada día para mantenerte limpio tú, o tu casa, o tu coche, o cualquier otro sitio? Sí, gel hidroalcohólico. No, ese es el primero. Ese ya lo tenemos dentro de nuestro lenguaje, ¿verdad? Y allí donde vamos nos recuerdan que te tienes que limpiar, que te tienes que limpiar. Yo he hecho un repaso por encima. Desodorante, colonia, pasta de dientes, gel de baño, champú, toallitas húmedas, papel higiénico, jabón de las manos, fregasuelos, lejía, pastillas para el lavavajillas, detergente, suavizante, limpiacristales, limpiamuebles, quitagrasa, agua fuerte. El agua. Es verdad que todo ya depende de cada uno el nivel, ¿verdad? A veces nos gustaría que unos se limpiaran más que otros, y otros menos de lo que se limpian, pero es que todo eso, yo creo que todos los días, de una manera o de otra, acabamos usándolo. ¿O no? Y seguro que me quedo alguna, así que haced vuestra propia lista. Y sí, yo también uso champú, que quede claro. Pero vivimos obsesionados con la limpieza. Y precisamente ese tendría que ser el mensaje que nos quedará hoy. Por eso lo he titulado Limpios para limpiar. Porque Dios está deseando también darle una agüita a su pueblo. Dios quiere limpiarle un poquito. Versículos 26 al 28. Dios va a atacar el problema de raíz. No solamente va a limpiar por fuera. Dice, os daré un nuevo corazón. Y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Viviréis en la tierra que les di a vuestros antepasados y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Hermanos, el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Me ha salido, no sé si os he lío mucho con esa frase, pero pensarlo, el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Pensar y sentir de una manera totalmente diferente, distinta. Todo el mundo interior de la persona necesita ser transformado. Hacer un trasplante de corazón, como algunas veces me gusta recordar, no solamente una cirugía, eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo, quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Quitar oídos que no oyen y poner oídos que oyen. Quitar manos que no actúan y poner manos que actúan. Quitar pies que no andan y poner pies que andan. Quitar cerebros que no piensan y poner cerebros que piensan. Eso es lo que Dios espera del ser humano, que sea transformado totalmente. Recordad las palabras de Jesús en Lucas 5, cuando dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y sabéis que Pablo
dirá en su carta también a los romanos, que no hay justo ni aún uno. Así que todo ser humano está necesitado de esa actuación de Dios. Versículo 29 dice, os libraré de todas vuestras impurezas, haré que tengáis trigo en abundancia y no permitiréis que sufráis hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufráis más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones perversas y sentiréis vergüenza por vuestras propias iniquidades y prácticas detestables. Es solamente así que el hombre puede disfrutar de todo lo bueno. Y recordad que aquí estamos viendo una promesa condicional. Si vivís de esta manera, si hacéis esto, si transformáis vuestro corazón, entonces yo voy a dar que disfrutéis todas aquellas cosas que prometí. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues alguna creo que podemos sacar. Y comenzamos por el final y vamos hacia el principio. ¿Tienes realmente la sensación de que algo va mal en este mundo? Yo la tengo. En el mundo, como decía al principio, en España, en Aragón, en Zaragoza, en este barrio, en mi casa, en mi familia, en mi vida. Pero si recordamos que el corazón del problema humano está en el problema del corazón humano, entonces, hermanos, podemos empezar a pensar de una manera adecuada en cómo ministrar a ese mundo que está en crisis, que está sufriendo, que necesita el pueblo de Dios. Eso nos hace pensar que ni la educación, ni una vuelta de tuerca política, ni los sindicatos, ni la investigación científica, ni la medicina, ni las ayudas sociales, ni la economía, ni la Unión Europea, ni la OMS, ni el Brexit, para aquellos que nos siguen desde el Reino Unido. Nada, absolutamente nada de eso va a solucionar jamás, ni un ápice, ni por completo, el verdadero problema del ser humano. Y hermanos, llevamos miles y miles de años luchando contra nosotros mismos y todavía no nos hemos enterado como raza y como pueblo, como especie, como creación de Dios, como seres humanos. El hombre necesita un trasplante de corazón, nada más y nada menos. Dice Deuteronomio, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo Jesús en Mateo 5. Santiago, mis queridos hermanos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros y mejores frutos de su creación. Limpiar tu vida. El pecado, hermanos, no sé si te has dado cuenta, pero ensucia y apesta. Leíamos los primeros capítulos de Génesis y me llamaba la atención las palabras que Dios le dijo a Caín. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, verías cómo podrías levantar tu mirada. Dios es el único que puede limpiar la suciedad que acumulamos en nuestras vidas. Y permíteme recordarte que el KH7 ni ninguno de esos lo va a poder hacer. No sirve para eso. Mateo 15, 18. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Salmo 51, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado delante de mí. Contra ti he pecado, solo contra ti, oh Dios, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, purifícame con hisopo
y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y la promesa que tenemos en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si no queremos ser contaminantes de nuestro mundo y nuestra sociedad, sino aquellos que vayan limpiándola, primero tenemos que estar limpios nosotros. Para poder ministrar a este mundo en crisis, tenemos primero que ser personas que apunten al foco de infección y que podamos ir con el remedio, con ese antídoto que solamente puede limpiar ese problema. Así que, hermanos, os invito a que podáis pensar y reflexionar en ello. ¿Estás rechazando la palabra de Dios? ¿Estás poniendo otras cosas delante de Dios en tu vida? ¿Estás siguiendo las costumbres de este mundo? ¿O te estás preocupando por vivir como Dios manda? ¿Estás escuchando la palabra o la estás escuchando y practicándola también? Espero, y es mi deseo, que no contamines más la tierra, sino que seas de los que la limpian. Oremos al Señor. Padre, gracias por mostrarnos a través de tu palabra tus deseos para nuestra vida, tus deseos para nuestro caminar diario, tus deseos también, Señor, para que podamos ir al foco del problema de las personas que nos rodean. Señor, ayúdanos, en primer lugar, a tenerte como nuestro Dios, a ponerte lo primero en nuestras vidas, a que podamos decir con nuestras palabras y con nuestros hechos que tú eres el Señor todopoderoso, omnipotente en nuestras vidas, que a ti adoramos y servimos, que somos hijos tuyos, que no nos avergonzamos de ti, que vivimos conforme a lo que tú esperas de nosotros. Y que así, Señor, podamos ir y ayudar a aquellos que te necesitan, a aquellos que necesitan ser salvos y a aquellos, Padre, que necesitan ser limpiados y restaurados igualmente como nosotros. Y, Señor, también quiero pedirte que como iglesia podamos mirar atrás y darte las gracias por estos 50 años, Señor, que tú nos has permitido como iglesia estar en esta ciudad dando testimonio de ti. Gracias, Señor, por tantas personas como han sido alcanzadas por tu evangelio. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros renglones torcidos, Señor, tú sigues escribiendo recto. Señor, gracias porque podemos celebrarte, porque podemos decir, Señor, que hasta que tú vengas queremos estar aquí, siendo fieles a ti y siendo agentes de limpieza allí donde estemos. Padre, ayúdanos a identificar nuestra tierra. Ayúdanos, Señor, a querer estar en nuestra tierra, siendo la sal y la luz que tú esperas, siendo los agentes de limpieza que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser testimonio a todos los que nos rodean. A que tu nombre, Señor, sea limpiado también a través nuestra, Señor, que no lo profanemos, sino que lo honremos y lo pongamos en el lugar que solamente a ti te corresponde. Lo pedimos en tu nombre.